cuarto interrogante, pues es obvio que el fenómeno sustancial del contrato de por sí es ya un mundo de amplias posibilidades de controversia, de diferencias. El contrato, no existe contrato perfecto. Eventualmente el acuerdo a que se haya llegado, el consentimiento mismo en la dinámica de ejecución del contrato va a tener diferencias. Por lo tanto, la pregunta que usted me formula en relación a cuáles son los instrumentos en el ordenamiento jurídico colombiano para efecto de la solución de las diferencias suscitadas en virtud de un contrato del Estado, pues tiene varias respuestas. La primera de ellas, digamos así, es mi punto de partida y es mi convicción que el contrato, tratándose de un escenario en el cual juegan intereses y juegan derechos, donde hay partes interesadas en ese ámbito negocial, pues no puede tener una solución directa y específica de una de las partes. Eso serían posiciones unilaterales y el unilateralismo es un veneno muy fuerte y muy profundo a la relación negocial. En la medida de lo posible, toda diferencia debe ser resuelta de mutuo acuerdo por las partes. O sea, mi primera respuesta es, aquí opera toda la estructura, filosofía fundante del principio del mutuo acuerdo. Y allá debemos llegar siempre. En la medida en que el contrato se ejecuta y surjan diferencias, son las partes las llamadas a adoptar las soluciones necesarias. Deben estar suficientemente capacitadas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, igualmente desde el ámbito de las facultades societarias que puedan tener sus representantes legales para poder tomar decisiones en un momento determinado y enderezar el rumbo del contrato. Me parece que es el escenario natural, es el mejor instrumento y es al que llama inclusive el legislador en primer lugar, a la solución directa de los conflictos, a dejar reportado oportunamente en el momento en que se presente el conflicto y darle una solución, y no aplazarlo, y no esconderlo, y no sorprender a la otra parte posteriormente con argumentaciones sobre posibles diferencias. Recuerden que si un contrato se ejecuta con una diferencia, con diferencias entre las partes que no se manifiesten, pues posteriormente el juez puede entender que ese es el principio de buena fe sobre la cual se ejecutó el contrato. Entonces mi primera respuesta es, acudamos al mutuo acuerdo. Solución directa, amigable, composición de las diferencias. Si no logramos directamente, pasemos al segundo, que es agotamiento de instrumentos adicionales creados por el ordenamiento, de una especie de figuras alternativas de justicia, ¿sí? Amigable composición, ¿sí? Transacción, en los casos en que no vayamos a tener las dificultades que puede tenerse desde el punto de vista práctico en algunas instancias oficiales, pero en la medida de lo posible acudir a terceros que nos puedan colaborar. El amigable componedor es una figura muy importante, pero vuelvo y lo insisto, la utilizaría en segundo lugar, no en primera. La primera es el arreglo directo, solución directa. Bajémosle el tamaño al ego que opera, ¿sí? La prevención permanente que opera en las relaciones negociales, y lleguemos a los puntos adecuados de solución. En segundo lugar, el apoyo en la justicia alternativa. En tercer lugar, y aquí me iría a las propuestas del artículo 116 constitucional, y en los casos en que se hayan incorporado cláusulas arbitrales, pues activar el aparato arbitral como una alternativa perfectamente válida, constitucional, judicial en el ordenamiento jurídico colombiano para la solución de conflictos. Por vía del acuerdo incorporado en el contrato, por vía de cláusulas que habiliten, que permitan a las partes habilitar a los árbitros, o por vía de compromisos, si se considera que es oportuna que sean no la justicia ordinaria, sino
personas versadas en el ámbito contractual, formadas para solucionar conflictos a través de conformación de tribunales, pues acudamos a ellos. Es una alternativa muy interesante en el ordenamiento jurídico colombiano, sobre todo cuando se requiere celeridad y sobre todo se quiere que existan estudios profundos por parte de los jueces en relación con la controversia y además se falle oportunamente en un tiempo limitado como lo establece el legislador. Entonces esa sería la tercera opción. Y la cuarta sería la vía judicial, la vía tradicional, ordinaria, acudiendo a las estructuras existentes en el Código de Procedimientos Judiciales Contenciosos Administrativos, en la Ley 1437. Ahí ustedes van a encontrar todo el escenario natural sobre el cual siempre se juega en materia judicial. De todas maneras, así estemos en el escenario de la justicia arbitral o estemos en el escenario de la justicia ordinaria, contenciosa administrativa, siempre iríamos a activar un medio de control. Y ese medio de control es el señalado en la Ley 1437, en el artículo 141, bajo la denominación de controversias contractuales, que tiene una característica muy interesante, que ha sido objeto de tratamiento por la Corte Constitucional y permanentemente la sección tercera del Consejo de Estado ha venido dictando unas líneas jurisprudenciales muy interesantes y dando sobre todo, entendiendo la naturaleza de este mecanismo de controversias contractuales que, insisto, es común al proceso arbitral o al proceso contencioso administrativo. Y es su carácter pluripretensional. ¿Qué significa eso? Pluripretensional y no denominación oficial y cerrada de pretensiones. ¿Qué significa eso? Que el legislador ha previsto que las diferencias que puedan suscitarse de una relación negocial pueden ser al infinito. Es difícil describirlas todas, complicado. Y que son las partes en un momento determinado las que saben identificar cuál es su diferencia. ¿Dónde está el litigio? Y de esa manera saberle pedir al juez. Por eso se habla de que son pluripretensionales. Pluripretensionales. Eso abre la posibilidad de que, independientemente de su naturaleza, cualquier diferencia se pueda llevar y se pueda judicializar. De todas maneras, esta misma disposición nos establece algunas pretensiones individualizadas que el legislador ha considerado que son las más importantes, las que con mayor frecuencia se dan, pero que no son las únicas, porque el fenómeno señalado en el 141 es pluripretensional. Veamos cuáles son esas. Dice la disposición lo siguiente: cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad. Entonces, primera pretensión, declaratoria de existencia. Segunda pretensión, declaratoria de nulidad. Adicionalmente, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. Entonces es muy amplio. No obstante existir algunas pretensiones tipificadas como estas, no son las únicas, porque vuelvo, insisto, y me acojo aquí a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, estamos frente a un fenómeno pluripretensional. Asimismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o en su defecto el término establecido. Este marco de definición legal pues permite en un momento determinado que las diferencias pues se radiquen en la justicia, cuando ha sido imposible, vuelvo, insisto, que las solucionemos de manera directa. Y ojalá el operador del contrato y los operadores del contrato y los interesados del contrato lo entiendan así, porque uno de los grandes problemas que tenemos en la justicia colombiana es precisamente la congestión en materia judicial, y la congestión muchas veces derivada de
la no voluntad de solución de conflictos. Y eso en materia contractual, cuando hemos manejado temas contractuales lo sabemos. Hay una obsesión permanente por parte de quienes están en una relación negocial de no solucionar los problemas que tienen y de todo llevarlo a manos del juez. Y un juez que va a resolver muchos años después si no se trata de la justicia arbitral. Entonces lo que se busca con esta acción es precisamente, con esta pretensión o con este marco pretensional dentro de lo que denomina la 1437 medios de control, es hablarle en un lenguaje claro al juez de acuerdo con el problema y litigio insoluble por las partes, que se le lleva a sus manos para que lo pueda resolver. Muchas gracias.